La Piedra Negra, de Robert Irving Howard. ¿Qué maldición hay sobre ella?, pregunté interesado. El demonio que le está rondando siempre, contestó con un estremecimiento. En mi niñez conocí a un hombre que subió de allá abajo y se reía de nuestras tradiciones. Tuvo la temeridad de visitar la piedra en la noche del 24 de junio, y al amanecer entró de nuevo en el pueblo como borracho, enajenado, sin habla. Algo le había destrozado el cerebro y le había sellado los labios, pues hasta el momento de su muerte, que ocurrió poco después, tan solo abrió la boca para proferir blasfemias y babear una jerigonza incomprensible. Mi sobrino, de pequeñito, se perdió en las montañas y durmió en los bosques inmediatos a la piedra, y ahora, en su madurez, se ve atormentado por sueños enloquecedores, de tal manera que a veces te hace pasar una noche espantosa con sus alaridos, y luego despierta empapado de sudor frío. Pero cambiemos de tema, Herr. Es mejor no insistir en estas cosas. Yo hice un comentario sobre la manifiesta antigüedad de la taberna, y me dijo orgulloso: los cimientos tienen más de 400 años. El edificio primitivo fue la única casa del pueblo que no destruyó el incendio, cuando los demonios de Solimán cruzaron las montañas. Aquí en la casa que había, sobre estos mismos cimientos, se dice que tenía el escriba Selim Bahadur su cuartel general durante la guerra, que asoló toda esta comarca. Luego supe que los habitantes de Stregoi-Kabar no son descendientes de los que vivieron allí antes de la invasión turca de 1526. Los victoriosos musulmanes no dejaron con vida a ningún ser humano, ni en el pueblo ni en sus contornos, cuando atravesaron el territorio. Los hombres, las mujeres y los niños fueron exterminados en un rojo holocausto, dejando una vasta extensión del país silenciosa y desierta. Los actuales habitantes de Stregoi-Kabar descienden de los duros colonizadores que llegaron de las tierras bajas y reconstruyeron el pueblo en ruinas, una vez que los turcos fueron expulsados. Mi patrón no habló con ningún resentimiento de la matanza de los primitivos habitantes. Me enteré de que sus antecesores de las tierras bajas miraban a los montañeses incluso con más odio y aversión que a los propios turcos. Habló con vaguedad respecto a las causas de esta enemistad, pero dijo que los anteriores vecinos de Stregoi-Kabar tenían la costumbre de hacer furtivas excursiones a las tierras bajas, robando muchachas y niños. Además, contó que no era exactamente de la misma sangre que su pueblo. El vigoroso y original tronco eslavo magiar se había mezclado, cruzándose con la degradada raza aborigen, hasta fundirse en la descendencia y dar lugar a una infame amalgama. Él no tenía la más ligera idea de quiénes fueron esos aborígenes, únicamente sostenía que eran paganos y que habitaban en las montañas desde tiempo inmemorial, antes de la llegada de los pueblos conquistadores. Di poca importancia a esta historia, en ella no veía más que la leyenda semejante a las que dieron origen, la fusión de los tribus celtas y los aborígenes mediterráneos de las montañas de Escocia, y las razas mestizas resultantes que, como los pictos, tanta importancia tienen en las leyendas escocesas. El tiempo produce un curioso efecto de perspectiva en el folclore. Los relatos de los pictos se entremezclaron con ciertas leyendas sobre una raza mongólica anterior, hasta el punto de que, con el tiempo, se llegó a atribuir a los pictos los repulsivos caracteres del achaparrado hombre primitivo, cuya individualidad fue absorbida por las leyendas pictas, perdiéndose en ellas. Del mismo modo, pensaba yo, podría seguirse la pista de los supuestos rasgos inhumanos de los primeros pobladores de Stregoi-Kabar, hasta sus orígenes, en los más viejos y gastados mitos de los pueblos invasores, los mongoles y los hunos. A la mañana siguiente de mi llegada pedí instrucciones a mi patrón, que por cierto, me las dio de muy mala gana, y me puse en camino en busca de la Piedra Negra. Después de una caminata de varias horas cuesta arriba, por entre los abetos de las laderas, llegué a la cara abrupta de la escarpa que sobresalía poderosamente del costado de la montaña. De allí ascendía un estrecho sendero que la coronaba. Subí por él, y desde arriba contemplé el tranquilo valle de Stregoi-Kabar, que parecía dormitar protegido a uno y a otro lado por las grandes montañas azules. Entre la escarpa donde estaba yo y el pueblo, no se veían cabañas, ni signo alguno de vida humana. Había bastantes granjas diseminadas por el valle, pero todas estaban situadas al otro lado de Stregoi-Kabar. El pueblo mismo parecía huir de los ásperos riscos que ocultaban la Piedra Negra. La cima de las escarpas formaba una especie de meseta cubierta de denso bosque. Caminé por la espesura y enseguida llegué a un claro muy grande, y en el centro de ese claro se alzaba un descarnado monolito de piedra negra. Era de sección octogonal y tendría unos 4 o 5 metros de altura y medio metro aproximadamente de diámetro.
Se veía bien que había sido perfectamente pulimentado en su tiempo, pero ahora la superficie de la piedra mostraba numerosas mellas, como si se hubiesen llevado a cabo salvajes esfuerzos por demolerla. Pero los picos apenas habían conseguido desconcharla y mutilar los caracteres que la ornaban en espiral hacia arriba, en torno al fuste. Hasta una altura de 2,5 metros o poco más, las inscripciones estaban casi totalmente destruidas, de tal manera que resultaba muy difícil averiguar sus características. Más arriba se veían mucho mejor conservadas, y yo me las arreglé para trepar por la columna y examinarlas de cerca. Todas estaban deterioradas en mayor o menor grado, pero era evidente que no pertenecían a ninguna lengua que yo pudiera recordar en ese momento sobre la faz de la tierra. Lo que más llegaba a parecérseles, de todo cuanto había visto en mi vida, eran unos toscos garabatos trazados sobre cierta roca gigantesca, extrañamente simétrica, de un valle perdido del Yucatán. Recuerdo que, al señalarle aquellos trazos a mi compañero, que era arqueólogo, él sostuvo que eran efecto natural de la erosión o el inútil garabateo de un indio. Yo le expuse mi teoría de que la roca era realmente la base de una columna desaparecida, pero él se limitó a reír, y me dijo que reparase en las dimensiones que suponía de haberse levantado allí una columna de acuerdo con las normas ordinarias de las proporciones arquitectónicas. Habría tenido lo menos 300 metros de altura. Pero no me dejó convencido. No quiero decir que los caracteres grabados sobre la piedra negra fuesen semejantes a los de la descomunal roca del Yucatán, sino que me lo sugerían. En cuanto a la materia del monolito también me desconcertó. La piedra que había empleado para tallarla era de un color negro y tenía un brillo mate, y su superficie, allí donde no había sido raspada o desconchada, producía un curioso efecto de semitransparencia. Pasé en aquel lugar la mayor parte de la mañana y regresé perplejo. La piedra no me sugería ninguna relación con ningún otro monumento del mundo. Era como si el monolito hubiese sido erigido por manos extrañas en una edad remota y ajena a la humanidad. Regresé al pueblo. De ninguna manera había disminuido mi interés. Ahora que había visto aquella piedra tan singular, sentía mucho más apremiante el deseo de investigar el asunto con mayor amplitud e intentar descubrir por qué manos extrañas y con qué extraño propósito fue levantada la piedra negra en lejanos tiempos. Busqué al sobrino del tabernero y le pregunté sobre sus sueños, pero estuvo muy confuso, aun cuando hizo lo posible por complacerme. No le importaba hablar de ellos, pero era incapaz de describirlos con la más mínima claridad. Aunque tenía siempre los mismos sueños, y a pesar de que se le presentaban espantosamente vívidos, no le dejaban huellas claras en la conciencia. Lo recordaba como un caos de pesadilla, en las que inmensos remolinos de fuego arrojaban tremendas llamaradas y retumbaba incesantemente un tambor. Solo recordaba con claridad que una noche había visto en sueños la piedra negra, no en la falda de la montaña, sino rematando la cima de un castillo negro y gigantesco. En cuanto al resto de los vecinos, observé que no les gustaba hablar de la piedra, excepto al maestro, hombre de una instrucción sorprendente, que había pasado mucho más tiempo fuera que cualquier otro de sus convecinos. Se interesó muchísimo en lo que le conté sobre las observaciones de von Junz relativas a la piedra negra, y manifestó vívidamente que estaba de acuerdo con el autor alemán en cuanto a la edad que atribuía al monolito. Estaba convencido de que alguna vez existió en las profundidades una sociedad satánica, y que posiblemente todos los antiguos vecinos habían sido miembros de ese culto a la fertilidad que amenazó con socavar la civilización europea y dio origen a tantas historias de brujería. Citó el mismo nombre del pueblo para probar su punto de vista. Originalmente no se llamaba Estregoicabar, dijo. De acuerdo con las leyendas, los que fundaron el pueblo lo llamaron Sotultán, que era el primitivo nombre del lugar sobre el que asentaron sus casas hace ya muchos siglos. Este hecho me produjo otra vez un indescriptible sentimiento de sazón. El nombre bárbaro no me sugería relación alguna con las razas escitas, eslavas o mongolas, a las que deberían haber pertenecido los habitantes de estas montañas. Los magiares y los eslavos de las tierras bajas creían sin duda que los primitivos habitantes del pueblo eran miembros de un culto maléfico, como se demostraba a juicio del maestro por el nombre que le dieron al pueblo, y que se mantuvo aún después de ser aniquilados los antiguos pobladores por los turcos y haberlo reconstruido una raza más pura.
No creía él que fueron los iniciados en ese culto quienes erigieron el monolito, aunque opinaba que lo emplearon como centro de sus actividades, y basándose en vagas leyendas que se venían transmitiendo desde antes de la invasión turca, expuso una teoría según la cual los degenerados pobladores antiguos lo habían usado como una especie de altar sobre el cual ofrecieron sacrificios humanos, empleando como víctimas a las muchachas y a los niños robados a los propios antepasados de los actuales pobladores, que a la sazón vivían en las tierras bajas. Desestimaba el mito de los horripilantes sucesos de la noche del 24 de junio, así como la leyenda de una deidad extraña que el pueblo hechicero invocaba por medio de rituales cantos salvajes, de flagelaciones y de sadismo, como se decía. No había visitado la piedra en la noche del 24 de junio, según confesó, pero no le daría miedo hacerlo. Lo que había existido o lo que allí sucedió en otro tiempo, fuese lo que fuese, se había sumido en la niebla del tiempo y del olvido. La piedra negra había perdido su significado, salvo el de ser el nexo de unión de un pasado muerto y polvoriento.